Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por sintonizar Radio Flash y este programa que comienza ahora, Caminemos Juntos. Es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. El panel para acompañarlos está completo: Félix, Manuel, Miguel, Roberto Molina en los controles y quien les habla, José. Así que tenemos un material para desarrollar hoy, creo que bastante denso, intenso. Y actual. Así que... interesante. Interesante, sí. El primer tema lleva el título la liberación y el cambio. ¿Qué significa liberación y cambio? ¿Por qué liberarse para cambiar y cambiar para liberarse? ¿Dentro de qué contexto estaría esto? Bueno, ¿qué es lo que sucede a menudo? Sobre todo los ejemplos más patéticos los tenemos en la juventud. ¿Por qué? Porque la característica propia del joven, del adolescente, es la reacción frente a todo lo dogmático, a todo lo preestablecido, a todo lo que ya está constituido en la sociedad. Entonces es una reacción a lo obligatorio. Pero el problema no está en la reacción contra eso, que muchas veces, es decir, los encasilla o no se encasillaba, ¿no es cierto?, sino en con qué elementos se reemplaza aquellos principios que aparentemente eran injustos. Por ejemplo, es decir, con qué valores, con qué principios, con qué ideas renovadoras, con qué aspectos de la participación. Generalmente esos conceptos no aparecen en sus mentes. ¿Y con qué lo llenan ese espacio entonces? Ese espacio lo llenan con la diversión, con el apego a los deportes, sobre todo a los deportes violentos, a los deportes que generan mucha adrenalina, ¿no es cierto? Entonces, se dejan llevar por esas situaciones sin enfrentar realmente la realidad que se le presenta cuando dejan de lado los valores vigentes hasta este momento. Bueno, yo sin pretender entrar en discusión, no hablaría de los jóvenes en general. Yo creo que todos los seres humanos nos pasa, tendremos distintos momentos, distintas épocas, y hay jóvenes, entre comillas, si es que vamos a calificarlos así, de 50 años, de 40 o de 60, que simplemente reaccionan sin saber por qué están reaccionando. Se hacen rebeldes contra una situación. Tenemos casos que han salido en los diarios, que se han publicado por todas partes, de gente que a través de las restricciones del COVID simplemente se han rebelado, y no son jóvenes solamente, ¿no es cierto? Y han hecho su festichola, o han viajado, o han vuelto sin tomar las precauciones, a pesar de que se han enfermado o han contagiado, y con todas las consecuencias que se suponía que podían ocurrir. Entonces yo creo que es una cuestión personal, un poco quizás porque lo veo también en mí mismo. Yo me rebelo, a veces más abiertamente, a veces más solapadamente, contra cosas que no me gustan. Después hay que empezar a analizar por qué no me gusta, es realmente injusto, es nada más una cuestión de comodidad personal. Hay mucho para averiguar al respecto. Sí, claro. Incluso yo me acuerdo también cuando era adolescente que era rebelde. Rebelde en el sentido de que no me gustaban ciertas tradiciones. No necesariamente había que ser violento, simplemente es como que uno enfocaba la mira en otro lado, que esas respuestas que tenía la sociedad para ciertas cosas, a los jóvenes o cuando uno era joven, eso no le llenaba, no le colmaba, no era una respuesta completa. Quizás en la misma naturaleza está puesto eso de esa manera, porque esa es la evolución, es como la transformación natural. Siempre los jóvenes han cambiado muchas cosas. Pero también hay otros cambios. Cuando en la sociedad se ven hechos injustos, opresiones,
despotismo, qué sé yo, amenazas. Bueno, cuando a uno se le pasa las manos, se le pasa el control, y tenemos en la historia muchos ejemplos. En la Revolución Francesa sabemos que mucha gente pasó por la guillotina. A veces no era justos o no injustos. Y bueno, ahí pasaron y hubo una gran rebelión. En un escrito que hemos estado leyendo, también cuenta que en la historia el zar Nicolás II era una persona absolutista, casi que no pensaba en el pueblo, era una explotación continua. Y eso hace que haya una contrarreacción. Cuando hay una opresión por un lado, hay una reacción por el otro. Incluso creo que en el año 1905 hubo un consejo regente que iba a apoyar al zar para regular también esa forma de gobernar. Aún así, no tuvo efecto. No, él sigue haciendo como hacía siempre. Como hacía siempre. Y bueno, y así fue que en 1917, 1918, la Revolución Rusa derroca al zar y además asesina a toda la familia. Bueno, esas reacciones los ejecuta, todas, los padres y los chicos. Bueno, eso es una reacción del pueblo. ¿Cómo es que hay que hacer? Podemos aprender, por supuesto, de la historia. Esas son enseñanzas, son experiencias, es algo que hemos vivido todos, directamente o indirectamente, como humanidad o directamente como seres humanos, ¿no? Entonces, hay una gran gama de cosas en la historia que nos tienen que enseñar. Hay otros ejemplos, voy a extenderme un poquito más, como Martin Luther King, que también él vio una injusticia con la raza negra en los Estados Unidos y trabajó durante toda su vida para reivindicar los derechos de la raza negra. Así le fue. Al final lo asesinaron. Es decir, todo tiene como un precio. Hay algo que resulta difícil de resolver, pero como seres humanos tenemos que ir aprendiendo de cada uno de estos hechos como para ver que en el horizonte podemos hacer las cosas siempre un poquito mejor. Siempre vamos a ir cambiando porque tenemos que ir evolucionando, pero quizás los métodos y las oportunidades y las herramientas que usemos sean más nobles, más humanas, más elevadas cada vez. De esto surge una pregunta. ¿Son los cambios violentos, ya sea de palabras, de actitudes, de acciones, necesarios para encontrar o alcanzar la libertad? ¿Es justificable, como ya se estaba diciendo precedentemente, aplicar la violencia en algunos casos o el exterminio en muchos casos para alcanzar una pretendida libertad? Para ayudarnos a aclarar estos conceptos, tenemos primero que definir qué es cambiar, qué es la libertad y qué es la liberación. Cambiar, en realidad, es poner una cosa en lugar de otra. Por ejemplo, es decir, yo cambio con mi compañero el lugar donde estoy sentado. En ese caso no hay ningún tipo de violencia, ni de un lado ni del otro. Simplemente hay un cambio, no aumenta ni disminuye lo que existía. Pero la libertad, ¿qué es entonces? La libertad es la facultad que tiene todo ser humano sin excepción, para elegir cuál es el camino que quiere seguir en su vida. Eso apareja la responsabilidad con la que debe actuar, porque de otra manera su libertad puede dañar la libertad de otros. Y por último, la liberación se refiere a la acción directa de ponernos en libertad, es decir, la facultad
natural de libertad se actualiza a través de una acción específica, de la liberación. ¿Qué implica la acción de liberarnos? La acción de liberarnos consiste en equilibrar nuestras facultades de elección y de elegir la libertad con responsabilidad, porque nuestro límite es la libertad de los demás. Se me viene a la cabeza un ejemplo que hace poco hemos estado leyendo, y es la historia de un falsificador argentino que actuó en la Segunda Guerra Mundial, argentino por nacimiento, pero vivió la mayoría de su vida en Europa. También estuvo mucho tiempo en Argelia. El hecho concreto que... Adolfo Kaminsky. El hecho concreto que quiero destacar con relación a lo que se decía recién, lo que se viene diciendo desde el comienzo, es que él no es violento. Está en la Segunda Guerra Mundial. Actúa en la Francia ocupada por los nazis y ayuda a liberar gente, falsificando papeles. Él no admite la violencia. No usa armas, jamás va armado, simplemente se revela contra ese sistema injusto, ayudando a todas aquellas personas que están destinadas, según ese momento tristemente histórico, que van a ser eliminados, van a ir a las cámaras de gases, los van a asesinar. Y él lo que hace es hacer papeles. Entonces, para empezar, es un joven, como se decía recién, 17 años, comienza con esa tarea. La rebelión interior que tiene por todo eso es tan fuerte que lo lleva a algo constructivo. No mata a nadie, no destruye cosas, busca la vuelta, la quinta pata al gato, como decimos en la Argentina, para salvar gente. Y expone su propia libertad porque puede ir preso, o más bien es más fácil que todo, que va a ser asesinado. Entonces toma todos los resguardos necesarios para que eso no ocurra y poder seguir ayudando gente, porque si él muere, no van a tener quien le haga tantos papeles como hacía él. Entonces, acá se conjugan varias cosas de las que se vienen diciendo. Él tiene conciencia, es responsable por sus actos, responde por lo que tiene que responder, es libre porque él no admite recibir pagos de nadie para hacer su tarea, para poder elegir con quién trabaja y con quién no, por si hay alguna eventualidad de una línea que se torne violenta, él no está dispuesto a colaborar con eso. Entonces se juntan varias cosas, porque es joven, es rebelde, hace cosas constructivas y salva a mucha gente. Quizás ahí está realmente, ¿no?, la conciencia constructiva, la conciencia amplia que da una respuesta nueva a la sociedad. Sí, ahí también se ve que era una persona súper consciente y que la tenía muy clara, porque al no recibir pago alguno, ningún pago, falsificaba todos los documentos que se le traían, que podía hacer, pero no recibía ningún pago. Era su propia iniciativa, su propia voluntad, quería hacerlo así, para no estar dependiendo de alguien y recibiendo las órdenes, porque el que paga tiene cierto derecho para que le hagan el trabajo. Él trabajaba como fotógrafo para mantenerse, sí. Realmente se mantenía siempre en el límite de la escasez, porque sí, todo prácticamente le invertía en el material que usaba para hacer el trabajo. Claro. Es decir, cuando uno ve realmente un hecho noble, una causa justa que puede dar respuestas, que puede accionar, que puede vivir en pos de esa buena causa noble, entonces ahí busca los elementos, ahí tendría uno que ver siempre los elementos constructivos que tiene para brindar a la sociedad. No los destructivos, porque ya tenemos muchas cosas en nuestra historia, muchos ejemplos en nuestra historia que fueron tropiezos. Y cuando hay abusos, después hay una reacción, y esa reacción provoca otra reacción y otra contrarreacción, y así sucesivamente. Vivimos de represalia en represalia. Sí, en los hechos políticos, en los hechos económicos, en situaciones de poder, incluso hasta religiosas. En la historia los tenemos. Bueno, el tema es que tengamos
conciencia, hagamos un paso más como seres humanos para que las respuestas no sean las mismas, sean más nobles, más elevadas, más humanas. En nuestro anhelo de cambio, así como decía Fede, no solo se da en los jóvenes, que es lo más notable generalmente, porque lo tenemos al alcance de la mano todos los días, también se da en los adultos, en muchísimas situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Reaccionan contra situaciones que son represivas por otras que son permisivas, sin darse cuenta que muchas veces eso merma sus facultades físicas y mentales y los lleva a la esclavitud de los instintos y, ¿por qué no?, a la adicción, que es uno de los grandes dramas de la humanidad en este momento, aún en los países más desarrollados. Y cabe preguntarse lo siguiente: esos cambios que de alguna manera se produjeron, por ejemplo en la época de los hippies, si ustedes recuerdan, ¿qué beneficios trajeron a la humanidad? La violencia, las costumbres demasiado permisivas, el hedonismo, ha eliminado el dolor, ha eliminado la miseria, ha dominado la guerra. ¿Qué costo hemos pagado con esos cambios? ¿Y qué hemos logrado con ellos? Bueno, yo recuerdo una foto que vi en aquellos años de un hippie que ponía una flor en la punta de un fusil de un soldado que lo estaba apuntando. Cambia la ética. Claro, yo creo que marcó época, quizás no con todas las cosas que uno hubiera querido, y también el sistema de alguna manera se tragó un poco todas esas cosas porque salió una moda hippie que vestía, que compraba, aprovechó todo eso, de que estaba en boga, para vender. Entonces transformó un montón de gente común y corriente que no tenía esos ideales en hippies porque usaban la misma indumentaria, pero no eran hippies en el sentido estricto del término. Lo fagocitaron, el claro, sistema lo fagocita. Claro. Entonces, bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Y creo que llevado a nuestro trabajo interior, quizás sea lo más difícil, primero tomar conciencia de uno mismo y de las cosas que tiene que transformar, más que cambiar, como se decía recién, en beneficio de la sociedad en general, pero empezando por los que nos rodean. Y cuántas cosas hay que no nos gustan, y que no nos gustan porque no nos gustan, pero no porque sean injustas, ni porque estén mal. Entonces es bueno revisarse a uno mismo y ver si eso que me choca, eso que no me llena, eso que no me cierra, como solemos decir, ¿tiene alguna razón de ser o es una cuestión mía, un capricho, una forma de ver tan parcial como la de cualquier otro, pero no porque esté mal? Bueno, a revisar. Sí. Otro ejemplo así breve quiero señalar, mostrar, es el de Mohandas Gandhi. Es un ejemplo extraordinario, obviamente, pero él toma la no violencia, el satyagraha, y bueno, la desobediencia civil, que ya había esas ideas antes, él las estudia, pero las aplica en un medio que puede llevarlo a cabo. Cuesta, por supuesto, porque tiene que educar a la gente, no lo hace así tan rápidamente, no puede hacerlo con toda la India. Tiene que haber un crecimiento también de esa conciencia y él la tiene que instruir a su pueblo. Pero es así que abandona las costumbres y los trajes ingleses, hace que la gente no reaccione con violencia, que incluso reciba los golpes como si fuera... Sin contestar. Claro, sin protestar, como si fuera un elemento para crecer. No odiar, sino amar. Tenemos mucho para aprender de esos ejemplos y me parece que por allí está un camino amplísimo para explorar. No quiere decir que haya que aceptar las cosas como están, porque puede haber y hay cosas injustas, sino que cómo es el método que empleamos para poder realizar el cambio o la liberación.
Así como tenemos, como decía José, un Mahatma Gandhi, tenemos un Nelson Mandela, un Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, Simone Weil, Roberta Menchú. Es decir, podemos enumerar una cantidad de seres que han trabajado por la sociedad, primero transformándose a sí mismos para que con su labor se transforme el medio. Pero hay una cosa que es importante destacar de todos ellos. Ellos trabajaron sobre la base de lo que la sociedad tenía en ese momento. No destruían lo que ya estaba hecho, construían sobre lo que estaba hecho. Entonces se podía adelantar. Pero ¿qué es lo que pasa con los gobiernos, por ejemplo? Cuando sube un gobierno, tira abajo todo lo que hizo el otro y empieza de nuevo. Y el próximo gobierno hace exactamente lo mismo. Entonces siempre estamos parados en el mismo lugar y nunca avanzamos. Ahora bien, para actualizar nuestra posibilidad de liberar y de liberarnos, de ser agentes de cambio, porque eso es lo que buscamos, sobre todo como hijos de Ka, nosotros trabajamos para el hombre y para la humanidad. Necesitamos ¿qué? Un esfuerzo metódico para expandir nuestros conocimientos, conocernos a nosotros mismos. Prácticamente necesitamos aprender a dominar el cuerpo, a pensar con lógica y método, a imaginar creativamente, a ennoblecer los sentimientos. A partir de ahí podemos decir, podemos ser generadores de cambio. Bueno, entonces aquí están algunos elementos para que se pueda seguir reflexionando. Y bueno, hay muchos ejemplos en el mundo que nos dan orientación, que nos dan luz sobre el camino a seguir, como los que se nombraron recién. Ahora los invitamos a compartir, a escuchar un poquito de música y retornamos para que sigamos caminando juntos.
Para saludar la llegada de la primavera, hemos elegido este tema que tiene como nombre, como título, Primavera. En este caso, el compositor es el músico Ludovico Einaudi, un músico nacido en Italia, en Turín, en 1955. Es compositor y pianista italiano. Se ha formado en el Conservatorio Verdi de Milán e inició su carrera como compositor clásico, incorporando posteriormente otros estilos y géneros, como el pop, el rock, el folk y el world. Representa uno de los éxitos de la música New Age de los últimos años, no solo por las ventas de discos, sino también por los conciertos realizados por todo el mundo. En esta composición pone en relieve un aspecto delicado y suave, sutil de la primavera. El tema entonces es de Ludovico Einaudi. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org. O bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007 o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en esta parte del programa también tenemos preparada una entrevista. Tenemos una entrevistada acá en la pantalla de Zoom. Del otro lado, está en Santa Rosa de Calamuchita también. Es maestra jardinera. Ha tenido toda la vida dedicada a esta actividad. Es Liliana Mondino. Si bien vive en Santa Rosa de Calamuchita, nació en el sur de Córdoba, en un lugar que se llama Monte Maíz. Estudió en Villa María, creo que nos dijo así, y ha ejercido toda la docencia aquí en Santa Rosa. Así que
Buenos días, Liliana Mundino, gracias por estar con nosotros. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Sí, es destacable, primero que nada, que una maestra dedique tantos años de su vida a trabajar con los chicos. Gracias. ¿Cómo empieza esa vocación por atender, por formar, por querer ejercer, convivir también de algún modo con los chicos? Y en realidad desde chica, siempre como que tuve claro que me gustaba. Y bueno, cuando terminé mi secundario y elegí la carrera y fui a estudiarla, me seguí convencida de lo que había elegido era lo mejor para mí, lo que me gustaba y en especial cuando la última etapa de la carrera, cuando hice la parte práctica, que es estar en contacto directo con los nenes en el aula. Y nenes siempre chiquitos, de 4 o 5 años, ¿no? Exactamente, sí, las maestras jardineras estamos preparadas para trabajar hasta los niños de 5 años. Y en los jardines ahora son salas de 3, 4 y 5, en la mayoría salas de 4 y de 5. Ahora, señora Liliana, cuando hizo el trabajo, el estudio, ¿en qué consistían las materias, la preparación de una maestra jardinera? Bueno, un poco distinto a lo que es ahora. En esos años la carrera duraba 2 años y medio, ahora el profesorado dura 4 años. Y bueno, había mucha diversidad de materias, de la parte pedagógica, un montón de materias pedagógicas, después veíamos algo de salud y de higiene que se llamaba en esa época. También teníamos clases de educación física, de música, plástica, para las técnicas, porque en realidad la maestra jardinera sale preparada para dar todas las especializaciones dentro del aula. Y bueno, y después eran 2 años y medio, y el último medio año era específicamente la parte de práctica, y por supuesto que uno también nos enseñaban toda la parte de planificación, y que en esa época eran planificaciones, ahora son proyectos, unidades didácticas. Eso, ¿dónde hizo las primeras prácticas? Usted nos había comentado. Sí, en el instituto en Villa María que yo estudié, tenían nivel inicial, primario, secundario y el terciario. Entonces las prácticas me tocaron a mí todas dentro de la misma institución. Las hice ahí mismo, en Rosario Vera Peñalosa, ahí mismo me tocó ya en esa época, tenían ellas salas de 3, así que hice ahí práctica en sala de 3, de 4 y de 5. Sí. ¿Y cuándo se recibe? Es decir, ¿dónde se inicia? Es decir, formalmente. Bueno, yo me recibo y cuando llego de vuelta a mi localidad era mediado de año, y mi primera experiencia fue en el jardín El Mundo de los Niños, de los chicos, que todavía está acá en nuestra localidad. Me tocó hacer una suplencia hasta fin de año en una sala de 4 años. Y después, al año siguiente, tuve distintas propuestas en Villa Belgrano, una sala de 5 en el Jardín Mariano Moreno, y la apertura, justo se abría un jardín en Villa Incor, que iba a depender de la escuela Luis María Drago, y bueno, yo tenía que elegir y decidí, gracias al aporte, la ayuda de maestras de ahí que quiero mucho, como la señora Nilda Scali, Silvia Parisi y la señora de Cheronca, que ella me dice, es tan bueno empezar en un lugar nuevo, van a empezar los dos juntos. Bueno, y elegí eso y estoy feliz, estuve feliz 37 años trabajando. Está qué bien. Hay una cosa, un detalle muy importante, me parece a mí, que cuando uno sale de la casa y va a un jardín,
la maestra jardinera empieza a crearse como el sustituto de la familia, de la mamá, es como la segunda mamá. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se prepara una maestra jardinera para que el chico vaya desprendiéndose un poquito de la familia y va encontrando en la maestra jardinera la imagen quizás de su instructor? Sí, y no es fácil porque uno, es como usted dice, se transforma como si fuera en su segunda mamá, pero con otro rol distinto, porque nosotros somos formadoras y tenemos que hacer todo un trabajo social, de socialización en esa etapa del niño y también de aprendizajes. Pero bueno, es como algo natural también que uno va haciendo, darle la seguridad y la tranquilidad a la familia, que también ayuda mucho. Si la familia le transmite al niño esa tranquilidad, nos ayuda muchísimo a las maestras para hacer ese desprendimiento, que en años atrás costaba mucho más porque los niños, muchos o la mayoría, en su primera experiencia de salir de la casa, entrar a un jardín, encontrarse con un ambiente totalmente distinto a su casa, personas, a la maestra que no conocía. Ahora los niños, si bien todavía a algunos les cuesta, pero es distinto, ya tienen otras experiencias sociales. Sí. Usted nos comentó una experiencia muy especial cuando le preguntamos de la relación con una niña que era sordomuda. Nos interesa conocer su experiencia y la relación que ella podía establecer con sus compañeros en esas condiciones. Sí, yo le hablo de muchos años atrás, donde no había todos los profesionales como hay ahora acá en esta localidad que te pueden ayudar. Entonces, no fue simple, ni para la familia, ni para mí, ni para la niña. Pero aprendimos juntos, se pudo, y los niños son tan divinos que ellos toman todo con naturalidad. Los que nos armamos como esquemas y nos armamos muchas situaciones más complicadas somos los adultos. Ellos resolvían y la integraron sin ningún problema. Es más, me ayudaban un montón. Y bueno, después terminó siendo algo re lindo que disfrutamos todos. Claro. Supongo que después de tantos años de maestra jardinera, ya algunos chicos son grandes. ¿Seguirá una relación distinta una maestra con un chico que ya es papá, que ya es una persona mayor y todo? ¿Cómo es eso? Mire, no, eso es lo más grato que te llevas de la docencia, encontrarte con tus exalumnos en la calle o cuando van a inscribir a sus hijos. Yo he tenido muchos hijos de exalumnos. Imagínense, 37 años más 5. Sí, y los papás le dicen, la señora Lili era mi señorita, y le muestran fotos y empezás a recordar, ¿se acuerda señor cómo era el jardín, que hacíamos esto, que jugaba, que yo lo hacía renegar, que no? Sí, muchos, y como he estado siempre en la misma institución, es mucho más fácil que se diera toda esta situación. Sí, yo tengo muy buenos recuerdos y eso es lo que más uno te queda guardado en el corazón y en el alma. Salir en la calle ahora que estoy jubilada, chao señor, ¿se acuerda de mi señor? Y son adultos. Sí, hermoso. Ahora, sí, había chicos, probablemente, y quizá la mayoría, que salían por primera vez de la casa. Usted nos había comentado que hay algunos que sufrían mucho realmente y lloraban mucho. Yo supongo que usted en particular tendría mucha relación con la familia, porque tendrían que trabajar coordinadamente para poder habituar al niño a un nuevo sistema, a una nueva relación, ¿no?
Sí, sí, tal cual, como usted dice, el trabajo siempre es un trabajo mancomunado entre la familia y el jardín, la maestra, el director, y siempre buscando distintas estrategias para ese bien común que uno quiere que el niño transite lo más agradable posible y que sea ese tiempo de ambientación o adaptación lo más breve posible. Claro. Sí, permitíamos el ingreso de la mamá o del papá y se quedaba toda la jornada escolar y después se iba retirando en algunos momentos, entonces el niño iba tomando confianza. Y otra cosa que siempre le pedíamos a los papás, la importancia de la puntualidad cuando lo fueran a buscar, porque si se demoraban 5 o 10 minutos y cuando él veía que la mayoría de sus compañeros se crea una angustia y terrible, que después se venía atrás todo el trabajo que habíamos hecho en semana. Muy bien. Ahora, yo también me imagino, Liliana, que habrá casos que son un poquito más difíciles que otros, como en todas partes, ¿no? ¿Cómo se hace para que se pueda poner una conducta o una disciplina o un orden en una clase cuando hay chiquitos un poquito más difíciles? Y sí, siempre hay niños que son más difíciles. Y bueno, trabajar los códigos de convivencia, porque una de las primeras actividades que hacemos en el jardín es establecer las normas de convivencia en la sala para que 20 y algo de niños puedan estar realizando las distintas actividades de la jornada. Y se van estableciendo esas normas y entre los mismos compañeros, los mismos nenes te ayudan muchísimo a que se cumplan, porque te dice, ay, señor, no está cumpliendo con lo que establecimos, con la no, que hay que quedarse callado. Y hay niños que sí, que son transgresores, y bueno, y uno habla con la familia, el tema de los límites, ¿para qué sirve ese límite? Que poner un límite es dar amor y no pensar que porque pones un límite estás siendo un mal padre. Entonces se van estableciendo, vuelvo a repetir, códigos y entre la familia y la maestra para que el niño vea que es lo mismo, que se establecen las mismas pautas y así de a poco se logra. Eso ayuda mucho. Nos gustaría que nos comente un poquito cómo se organiza un aula en un jardín, porque no tiene nada que ver con el grado tradicional, ¿no es cierto? Es decir, es algo muy especial. No. Y probablemente nadie conozca eso. ¿Y cuántos chicos eran? Sí, normalmente, bueno, el jardín, las aulas son entre 25, 27, más o menos 23 niños los que en estos últimos años las aulas en el jardín donde yo trabajaba. Y la distribución, las aulas tienen que ser amplias, tenés el sector donde están las mesas y las sillas para los nenes, tenés que tener sí o sí la pileta para que el lavado de manos, porque se hace en varias oportunidades cada vez que terminamos de jugar o de hacer alguna técnica para la merienda. Después tenemos los rincones, los distintos rincones que como el de la familia, el de construcción, o rincones que son móviles que los seños los van adecuando de acuerdo al proyecto que se está llevando a cabo. Y el baño tiene que estar también dentro del aula porque son muy chicos, no pueden estar trasladándose como en las primarias que están las aulas y los baños en otro sector. Sí. Ahora, Liliana, ¿usted ve una diferencia a través de todos los años, lo que era un chico hace 30 años y un chico socialmente lo que es ahora? Sí, los niños antes les costaba mucho socializarse, integrarse, era también como que era más simple poner los límites, todo les sorprendía porque era un descubrir cada día, aunque le presentaras la actividad más simple, una hoja, un pote de témpera,
era realmente para el niño una sorpresa, o darle una masa para que jugara. Teníamos un proyector que ahora ya no se usan más, pero proyectábamos a través de diapositivas, cuentos. Era como tener un cine en el jardín. Claro. El escuchar un cuento, por eso se hacían muchos trabajos también con la familia del libro viajero, de que los papás vinieran a contar un cuento para ayudar y desarrollar también en la casa esos momentos. Sí, y ahora los niños como que son más dinámicos, con lo mismo, como están acostumbrados con todo lo tecnológico, son segundos y todo cambia. Bueno, así es ahora, el niño es mucho más hiperactivo, necesita constantemente actividades distintas y estar mucho más más atento a otras cosas que antes no eran necesarias, pero la esencia sí del niño es la misma. Lo que ha ido cambiando son las formas de dar la clase también. La dinámica probablemente. Ahora sería todo mucho más rápido. Sí, esa sería la palabra. Sí, es así. Antes era todo como más pausado. Claro. ¿Y qué pasa cuando a veces hay un problema, digamos, familiar? A veces ha sucedido que se nota en los chicos que van a la escuela que hay un drama familiar. ¿Ha habido alguno de esos casos en su trayectoria? Sí, y sí, imagínense, en tantos años, sí, siempre. Eso siempre ha habido. Bueno, en estos últimos años, como les digo, teníamos mucho apoyo de profesionales, teníamos el equipo de la Fundación Tantal, de la empresa Tantal, a donde había un plantel de psicólogas, psicopedagogas, asistente social, que también era estaba la fundación, hacía un aporte, la fundación de la empresa Tantal y la municipalidad de acá. Entonces teníamos los profesionales que nos ayudan y nos van guiando, y también a la familia y a los niños. Después está también el dispensario municipal, que hay también fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, asistente social. En estos últimos años todo eso ha servido y nos ha ayudado mucho. Antes era más difícil porque no teníamos todo el apoyo de los distintos profesionales. Claro. Qué interesante que es cuando uno piensa en la formación de los chicos, porque es una edad donde me parece como que todo es maleable, todo se está por formar, todo se está instruyendo. Las cosas que se aprenden en esa edad parece como que no se olvidaron más, quedan cimentadas. Qué importante que tenga una buena preparación, una buena maestra, una buena institución que lo forme el chico. Sí, es así. Es la etapa de la vida donde todo lo que se aprende, como usted dijo, no se olvida. Por eso en el nivel inicial tenemos todas las áreas de aprendizaje, como la primaria, nomás que la mayoría piensa que no, que en el jardín no. En el jardín se dan todas las áreas, la de lengua, literatura, matemática, las ciencias, la tecnología, las artísticas, educación física, música, la expresión corporal y sí, la diferencia con los otros niveles, que la metodología de enseñanza nuestra es el juego, que es la esencia del niño. El niño aprende a través del juego. Bueno. Esa era la... Sí. Bien, entonces, Liliana, hemos llegado ya al final, así que le agradecemos mucho. Es realmente un panorama hermoso el que se nos ha abierto, y también reconocemos que toda su labor ha sido muy valiosa a través de toda la trayectoria y todo el tiempo que ha dedicado a esa actividad. Así que bueno, muchas gracias, Liliana. Tenemos a ustedes que me dieron la posibilidad
de contar un poquito de mi experiencia. Fue muy linda. Y lo que les digo, los grandes recuerdos y el encontrarse con la comunidad, con la mayoría de la gente, Sí. Si bien Villa Incor ha crecido y hay familias nuevas, pero el resto, la mayoría de la familia, todos me conocen y yo a ellos, y siempre he estado muy cómoda ahí, me he sentido muy bien, muy respetada, muy querida, que eso es muy importante. Seguro. Hacían también así fiestitas de fin de año donde todos los chicos actuaban y los padres también aparecían. ¿Cómo era eso? Eso eran en los primeros años, estaba muy de moda hacer los festivales de cierre del año que se llamaban veladas en esa época. Sí, era toda una preparación, ya en el mes de octubre ya se empezaba a planificar qué tipo de festival se iba a hacer y qué papá querían participar, y los niños y los trajes y los ensayos. Demandaba mucho tiempo, pero era muy lindo. Sí, muchos años se hicieron. Después, bueno, como todo fue cambiando y esto dejó de ser, se hacen siempre los cierres del año, pero distintos, ya no tanto con tipo festivales, sino mostrar experiencias escolares de aprendizaje de los niños. Y, por ejemplo, se hacen exposiciones y se toma un tema que puede ser el arte, puede ser la ciencia, y se exponen distintas actividades y trabajos que se han hecho con los niños durante todo el año. Eso es lo que se está haciendo ahora. Claro, muy bien. Bueno, una vez más, entonces, gracias, Liliana. Voy a presentarlo otra vez. Liliana Mondino es santarrocense, es de Santa Rosa, pero nació en Monte Maíz. Vino de allá a los 9 años. Desde esa época está acá. Y claro, ha dedicado toda la vida, muchos años, a trabajar con los chicos. Así que bueno, gracias, Liliana. No, de nada, a ustedes, un placer. Y bueno, que tengan un lindo domingo. Hola, ¿sabías que volvió Vuelos CAF? En un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Bienvenidos. ¿A dónde? www.lapropuestaradio.com. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, hora argentina. Sí, en vivo. Podés poner en YouTube LPR Streaming o si no, Vuelos CAF Conciencia de Radio y los verás en directo. Sí, totalmente renovados. Estamos en Radio Flash, en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y tenemos un tema muy interesante. Existen muchos antecedentes de la relación de los animales con las personas. Quizá con el tiempo me hace pensar, es imaginación mía por supuesto, que con el tiempo nosotros podríamos comunicarnos con los animales de alguna manera, quizá intuitivamente o algo así. La historia que queremos contar se llama El beso de un águila, y es la historia de una persona que de alguna manera se relaciona con un águila, pero no voy a contar ahora la historia, sino simplemente voy a mencionar una relación muy especial que se estableció entre ellos. Entonces, vamos a escuchar El beso de un águila. Sí, así lo tituló el periodista que hizo la nota, El beso de un águila. Se trata de un señor llamado Jeff, en Norteamérica, situémonos creo que cerca de Washington, o por allí era, Estado de Washington. Y un cierto día parece que él encuentra un águila herida, bastante lastimada en las dos alas, no podía volar. En el artículo no sale los detalles, dónde la encuentra, cómo hace para llevarla, en fin. La cosa es que sí la encuentra
Y la historia comienza cuando él decide, bueno, llevarla a un veterinario para que le hagan cirugía y, bueno, se componga esa águila. Ese primer momento después se transforma en 11 años que él convive con esa águila, a la que le llama Libertad. La recuperación a través de las cirugías, de los veterinarios y también del cuidado y el amor que le dispensó, hace que empiece a formarse, a desarrollarse, a edificarse una relación muy especial entre un animal, así un ave, como es un águila, y un ser humano, como es este señor Jeff. Por lo que nos decía recién Manuel, a mí se me pareció la figura de San Francisco que dice que él se comunicaba con los animales, con los pájaros, con las bestias, de una forma natural. Y él los tomaba como hermanos. Más allá de la leyenda, la posibilidad real que esto haya sido, yo creo que tenemos todos, en algún momento de nuestra vida, algún animalito especial que nos abre una puerta inmensa. Quizás sea una manera que ellos tienen de devolver el cariño que se les dispensa, el alimento, la atención, porque de qué otra manera se puede expresar el cariño por alguien y por un animalito. Te lo cuida, lo alimenta, lo acompaña en sus cosas, cuando sufre trata de curarlo. Y para algunas personas es un perro, para otros es un gato, para otros son muchos perros. Sí. Pero lo importante es esa relación que no es, podríamos decir, racional, acorde con nuestros conocimientos actuales. No sabemos si el animal, sea que cual fuere, diga, bueno, como me has ayudado, yo también entonces te voy a ayudar. Yo creo que es una cosa espontánea, normal. Es más, hay personas que en sus momentos de depresión, de momentos de mucho dolor, todo su consuelo les ha venido quizás de un gato o de un perro o de otro animalito. Para otros es una ardilla, una paloma. Hay una mascota que nos está diciendo, no somos solamente una cosa. Y bueno, en este caso en particular se desarrolla, no sé si era chica el ave cuando él la encuentra, yo me hice esa idea, pero quizás no, y sufre toda una transformación este animalito, pero también sufre toda una transformación la persona que la asiste. Yo quería relatar algunos detalles un poquito más específicos de lo que estamos comentando. Ella tenía en realidad 2 alas rotas y las 2 alas quebradas en varias partes. Es decir, era una cosa bastante seria. Sí. Por supuesto, no se podía levantar. Estaba flaca, demacrada y llena de piojos. Entonces ellos la llevan a la casa, la colocan en una gran jaula que era para perros, recortan papel de diario para que ella pueda hacer su nido y ella queda tirada ahí. Pero estaba tan mal que durante 2 semanas la tenían que alimentar con sonda. De otra manera ella no podía alimentarse por sí misma. Entonces los cuidados que le daban eran muy, muy especiales, no son tan comunes. Y además él se solía sentar todos los días a hablar con ella y explicarle que ella tenía que vivir, que él quería que ella viviera. Y ella lo miraba simplemente con sus ojos marrones, pero pasaba tanto tiempo con ese cuidado hasta que ella pudo comer sola, pero no se levantaba. Entonces decidieron darse un tiempo y dijeron, si en una semana no se para, vamos a tener que sacrificarla porque no podemos continuar con este ritmo, no podemos continuar de esta manera, no se puede, tanto, pobre animal también. Y que sufra tanto, es decir, hacer la eutanasia, ¿no es cierto? Resulta que a partir de ese momento él dejó de verla, es decir, se siguió con el tratamiento, ya comía sola, por supuesto, y a la semana, cuando van a verla,
se encuentra que todos los que rodeaban la jaula estaban sonrientes. Y entonces él se alegra sin verla, porque el águila estaba parada. Claro. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, es como que el águila, bueno, vive, por supuesto, no se practica la eutanasia, pero es otro ejemplo más de la gratitud que aparece en los animales cuando reciben un buen cuidado o hay un cariño, un amor, un afecto que le dispensan los seres humanos. Hay muchos casos así, y este es uno de ellos. La historia también se completa cuando cuenta que el señor Jeff, quien ha encontrado el águila, empieza a padecer un cáncer. Y resulta que está en una fase 3 que no es muy buena, parece que es una parte del cáncer muy avanzado. Y en ese momento él habla en imaginación, en sueños, y abraza al águila para que le ayude también de algún modo. Resulta que en el final de la historia él empieza a practicar, mejor dicho, le empiezan a practicar la quimioterapia, se hace quimioterapia en sesiones muy difíciles y dramáticas, hasta que al final él ve que el cáncer había desaparecido completamente. No sabe él de dónde surgió todo eso, pero le atribuye a quizás ese contacto con el águila. Hubo un abrazo muy cercano, como si hubiera el águila antes de partir, antes de volver a su libertad, a su medio, hay como un abrazo que le hace con las alas a quien le ha salvado, y él considera, el señor Jeff considera que todo eso ha sido como una gratitud, como una fuerza, una energía que le ha ayudado también a superar su situación de cáncer. Ten en cuenta que fue al campo, a los lugares de la montaña donde se supone que sería el hábitat normal del águila, para ver si podía volar un poco. Y antes de que el águila pruebe con su posible vuelo, lo abraza con sus alas. Dice que le rodea el cuerpo con sus alas y le arrima el pico a su nariz, a su boca. Y está un largo rato así, abrazado con él. Hasta que después, toma un vuelo corto, que se muestra que ella puede volar y después vuelve. Entonces el contacto que él tiene con esa águila, de esa manera, ese abrazo, es lo que imagina o supone o que le ayuda, porque cuando después le hacen el examen los médicos, están más que sorprendidos, porque de una fase 3 de la que es tan difícil salir, él no tenía ya ninguna huella de cáncer. Ninguna. Y es más, después acompaña a que otras personas también reciban el contacto con su águila, diríamos, sanadora. No sé, sí. Queda así en ese suspenso entre nosotros, ¿no? Yo lo invitaría a hacer una pequeña pausa para poder disfrutar un poquito de música y retornamos enseguida.
conjunto chileno Inti Illimani hemos escuchado la canción La Partida. El conjunto Inti Illimani, es un nombre compuesto por la palabra quichua, Inti, que significa sol, y la palabra aymara, Illimani, que significa águila dorada. Nombre de la montaña cercana a La Paz, Bolivia. Es un conjunto musical chileno formado en 1967, que junto con el otro conjunto Quilapayún es uno de los grupos más conocidos internacionalmente pertenecientes al movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena. Ha tenido distintas configuraciones, distintas formaciones este conjunto a lo largo de la historia y ha tenido distintas personalidades, destacados músicos y compositores que han integrado este conjunto. Escuchamos de Inti Illimani la canción La Partida. Continuamos con la historia que estábamos hablando en el programa. Habíamos hablado de un águila, el beso del águila, como lo habíamos denominado en un principio. Una de las cosas que cuenta él como anécdota, cuando ya ella podía volar por sí misma, es que en una oportunidad un tío de él también estaba afectado de cáncer. Iba a visitarlo. Entonces el águila se acerca y lo abraza. También sin ninguna... pero era un extraño, no era alguien, no lo conocía, era la primera vez que lo veía. Sin embargo, esta persona dijo, yo sentí como una fuerza que penetraba en mí. Es decir, esta historia uno puede creerla o no, pero realmente es una historia real y nos invita a pensar que el poder que tienen los animales cuando realmente reciben del hombre un sentimiento o una relación que no es común o habitual en nosotros. En ese caso, yo memoricé un acontecimiento que hace años, ya 4 años más o menos, que crié una paloma que cayó del nido y no podía volar porque no tenía las alas suficientes para volar. Yo la alimenté, la cobijé en mi departamento, en un rinconcito de una caja, y después cuando ya recuperó las alas, que ya podía volar, salió por la puerta volando y dio toda la vuelta a la casa y se posó en la ventana. Y desde entonces todos los días venía a saludarme, se pasaba en la ventana. ¿Era la misma? Sí, era la misma. Era interesante. Claro, está bien, está lindo. En ese caso hay una cosa que también en otra faceta de este tema de la relación con los animales me gustaría comentar, y es una frase de ese poeta Lord Byron, que es un poeta inglés, nacido a fines del siglo XVII, comienzo del XVIII al XIX. Y él dijo así: más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Como diciendo, bueno, era muy difícil entablar relación con los seres humanos y más con los animales. Ahí había otro tipo de conflicto. Este señor, también Lord Byron, fue una persona muy conflictiva, digamos así, porque era muy liberal para su época y bueno, tuvo muchas cosas. Incluso se llegó a decir que él nunca tuvo perro. Así que uno no sabe. El asunto es que ese afecto, esa comunicación que puede haber con los animales, yo creo que tiene que también enseñarnos a crecer como seres humanos. Es muy lindo la naturaleza, no solamente los animales, los vegetales, los paisajes, los minerales, todo nuestro universo, pero también los otros seres humanos. Que no sea el animal o la naturaleza una especie de pantalla para no comunicarnos o para no establecer relación con los seres humanos. Esa frase de Lord Byron es cuestionable en ese sentido. Es interesante todo esto porque, como decíamos, creo que nos abre a los seres humanos
una inmensa puerta. Y es como también para reflexionar los desastres que hemos estado haciendo o que estamos haciendo los seres humanos con nuestro planeta. Y no sé si terminamos de darnos cuenta todo lo que se pierde en esos grandes incendios que han ocurrido. Entonces, es una gran pregunta que uno se hace, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque o tomamos conciencia de que todos somos uno, incluida la naturaleza, los animales, todas las personas y el ser mismo del planeta como un ser, que somos uno. Y si destruimos algo, nos estamos destruyendo nosotros mismos. Creo que, no sé si fue Einstein, que en algún momento de su vida dijo, el día que desaparezcan las abejas, los seres humanos teníamos los días contados. Porque algo iba a señalar eso como acontecimiento. Y es para preguntarse, porque han desaparecido muchas abejas también ya. Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Qué significa para nosotros la naturaleza? ¿Somos distintos a la naturaleza? ¿Estamos separados? ¿Estamos para aprovecharnos de la naturaleza? ¿O formamos parte de ella? Y nuestro deber, nuestra consigna moral es acompañar a un sistema para que no solo siga funcionando, sino que en nuestra posibilidad la mejoremos. Bueno, dejo ahí la reflexión, pero para recordar nada más este hecho, creo que data del principio de este siglo, creo que del año 2000 me parece, cuando ocurre toda esta situación con esta hermosa águila. Bueno, nos vamos a despedir y nos despedimos invitándolos nuevamente a que sigamos caminando juntos el próximo domingo, aquí en Radio Flash a partir de las 9 horas. Y disculpe, porque sabemos que en 2 oportunidades no hubo internet. Esperamos que este próximo domingo haya y puedan disfrutar del programa. En una de esas después repetimos los programas que en realidad no se pudo escuchar. Están en YouTube. De todos modos ya están en YouTube. Sí, están en YouTube. Bueno, hasta pronto y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.